el hombre siempre ha querido jugar a ser Dios. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la tierra bajo nuestros pies y de lo divino sobre nuestras cabezas. Entre ellos, el hombre nunca ha logrado descubrir su papel. Hoy finalmente descubrirán algo misterioso y muy controvertido. Una verdad que estuvo oculta y, al mismo tiempo, explícita. Explica por qué no estás solo en el universo, de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. Explica por qué respiras, piensas y deseas. Mientras revelamos el misterio sobre el origen humano, transformaremos la Biblia en una ciencia moderna. Eres nuestro invitado. No garantizo que las respuestas de este video respondan a tus preguntas, pero ciertamente ningún video tendrá las respuestas que he encontrado. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Todo el contenido aquí es una cofradía de estudios antiguos y horas de sueño renegadas. Durante los últimos meses hablamos de diversos temas. Exploramos todos los continentes, desentrañamos lo enigmático y lo oculto. Experimentamos las costumbres de varios pueblos antiguos, aprendimos de los mitos sobre la creación y la cosmología esotérica. Últimamente, nuestros caminos se han cruzado con el psicoanálisis, la filosofía y la ciencia. He explorado el mal y los beneficios de la humanidad. Hablamos de entidades renegadas y de la atracción del hombre hacia lo profano. Pero ahora, hemos llegado a un nuevo punto. El mundo está cambiando y junto con él, ustedes están evolucionando. Finalmente llegamos al punto de ruptura, de no retorno. Vamos más allá, superando las barreras de la lógica, lo sagrado y lo terrenal. Pero en esta nueva empresa, utilizaremos la ciencia para probar que la oralidad humana es profética y que los laboratorios de hoy serán los altares del futuro. Cuando Dios creó a Adán, tenía un plan tan antiguo como el tiempo. Adán, como saben, no era un hombre como muchos de ustedes. Tenía ambiciones distintas, era hermoso como nadie y tenía en su oído un soplo divino con las promesas de una humanidad futura. El plan de Dios era tan obvio como antiguo. Quería a alguien para compartir el trono. Ese trono no era metafórico ni espiritual como muchos imaginan. Toda tradición humana es una promesa divina. Entonces, cuando los hijos comenzaron a desear ocupar el lugar de los padres solo estaban ocupando el lugar de Dios en el trágico combate teatral. Adán, aunque deseado, también necesitaba ser creado. Entonces muchos imaginarían que Dios sacudiría sus manos sobre el firmamento y el hombre surgiría en segundos. O que Dios no necesitaría decir nada para que su deseo se concretara. Pero lo que Génesis nos cuenta es que Dios tuvo que hablar y reflexionar sobre sus creaciones. Eso le confirió al grandioso poder divino una calidad humana casi limitada. Para crear, Dios necesitaba razonar. Entonces existía una racionalidad en el acto. Dios era, para todos los escépticos del mundo, racional, y toda racionalidad está limitada por la perspectiva, y en ese momento de reflexión divina, Dios tuvo que decidir los siguientes pasos con precisión. Cada decisión tenía un gran peso. No podía equivocarse. Era más que un simple acto de creación. Piensa en el artista renacentista que admiras o en la estrella pop que escuchas todos los días. El proceso de creación no depende del género. Existe una pulsión interna. Una invitación que convoca al artista, que impone urgencia. Dios miró un lienzo en blanco, una tabula rasa. Tuvo que pensar en la fundación de un futuro entero. Cuando miró hacia el horizonte, nos vio. Vio nuestros monumentos, nuestro empeño y poder bélico. Vio nuestras desgracias, catástrofes y fieles esparcidos por el mundo. Pensó en el firmamento, en las aguas de abajo y de arriba, en la separación entre el día y la noche. Dios miraba el caos y con un toque casi artístico lo deshizo. Cuando Dios concibió a las criaturas marinas, no las quería solo para llenar los mares. Vio lo grandiosa que era su creación y la hizo para crear un ecosistema complejo e interdependiente, donde cada ser vivo tenía un propósito, una función. Dios pensó en el alimento, en los ciclos de vida, en las corrientes oceánicas que transportarían nutrientes.
Y cuando creó a las aves para volar por los cielos, Dios ponderó sobre el equilibrio ecológico, la belleza de los cantos matutinos, la polinización de las flores. No era una creación al azar. Era un plan meticuloso que buscaba la armonía y el sustento de la vida. Dios tenía un plan, y era a largo plazo. Cuando llegó el momento de crear al hombre, Dios ya había perfeccionado su arte de crear. Adán no surgió de la nada. Fue moldeado con un propósito claro, fruto de profundas reflexiones e intenciones. El Edén, cada criatura que nombraría, cada planta y su compañera, todo fue diseñado para interactuar con él, para proporcionar un ambiente donde pudiera florecer. Ese florecimiento daría origen a las tribus del mundo. Esta racionalidad divina es la prueba que busqué durante toda mi vida de que la creación es un acto de amor y lógica, de belleza y ciencia. Dios nos enseñó hoy, a través de Génesis, que pensar, planear y crear son actos que nos acercan a lo divino. Génesis narra la brevedad de un eterno constructor que busca en la creación la perfección que nunca alcanzó. Una flor florece y esparce sus semillas, dando origen a nuevas plantas que a su vez florecen en diferentes formas, colores y tamaños. Pero la flor nunca anhela nada más que el proceso. Quien planta la semilla tiene esa ambición. El proceso de florecimiento inicial de la humanidad dio origen a las diversas tribus y civilizaciones alrededor del mundo. Cada tribu, con su propia cultura, creencias y modos de vida, se convirtieron en semillas de la misma tierra. Cuando entendemos que el acto de crear es tanto divino como racional, podemos ver que Dios plantó las semillas de la diversidad humana con la misma meticulosidad con la que creó cada detalle del Edén. Si la diversidad humana no es accidental, el resultado del plan divino meticulosamente elaborado sigue siendo un enigma. Pero, ¿y si la ciencia en realidad fuera un mecanismo espiritual y no empírico? Crear, tanto en el sentido teológico como en el científico, significa remodelar la realidad, transfigurar las propiedades y, en algunos casos, dar un soplo de vida a lo inanimado. El mismo Adán fue moldeado a partir del barro y animado por el soplo divino. Esta es una de las menciones más antiguas sobre la creación de vida a partir de materia inerte. Dios moldeó al hombre del barro y solo después de soplar en él el aliento de vida, Adán se convirtió en un ser consciente, a punto de fallar en su misión. Esta narrativa se conecta con la idea de que la materia sin la intervención de un poder divino permanece muerta, sin alma. Y esta es una distinción esencial cuando pensamos en vida artificial. Adán y cualquier objeto de investigación necesitarían, esencialmente, un toque divino. Pero, ¿qué sucedería si faltara la esencia divina? Aquí entra la figura del golem, que surge en las tradiciones místicas judías como una criatura de barro, sin alma, animada por palabras sagradas pero desprovista de libre albedrío. Ese sería el gran tema del video, pero nuestro video irá a lugares inimaginables. Por eso, nos dirigiremos a otras partes del mundo. El concepto de crear vida artificial también está presente en otros mitos antiguos, como en la mitología sumeria, donde los dioses moldeaban a los humanos del barro, y en Egipto, donde el dios Ka-Achenum creaba formas humanas a partir del lodo del río Nilo. Todas estas narrativas sagradas demuestran un profundo deseo humano de entender y quizás controlar la creación de la vida. Subtraer a Dios de la ecuación no es una tarea fácil. Y sabiamente, cuando exploremos los límites de la ciencia, intentaremos entender al hombre como un objeto que puede ser examinado con herramientas tanto espirituales como físicas. Porque Adán es lo que llamaríamos una obra maestra de la ingeniería divina. Nace del barro, lleno del alma y la gracia divina. Es consciente, grandioso y un líder nato. Mientras que el golem es exactamente lo contrario, un ser puramente material, una vida sin alma. ¿Ven la diferencia? El hombre que Adán representa es el hombre completamente dependiente de Dios. El golem representa el poder limitado de imitar la creación, un ser al que le falta la chispa divina. Pero el hecho más importante aquí es que el golem existe independientemente de la sustancia divina. Existe porque el hombre siempre estará empeñado en copiar a su padre, en asumir su trono y ascender victorioso. Esa fue la seducción de Lucifer. Entonces, lo que ahora les pregunto a cada uno de ustedes es una pregunta que no necesita respuesta. ¿Hasta qué punto podemos o debemos intentar emular el poder divino? Su reflexión nos llevará directamente a las tradiciones místicas y a los textos esotéricos que exploran la creación de golems. El Talmud hace algunas de las primeras referencias al golem, describiendo, por ejemplo,
que Adán fue inicialmente un golem, antes de que Dios soplara vida en él. Esto permite una teoría interesante, que toda imperfección es un proceso de espera residual por lo divino. Este hombre, aún sin alma, demuestra el concepto de vida incompleta, solo física, pero sin conciencia divina. El hombre no existe sustraído de Dios, pero aún así el hombre jugará a ser Dios. Aquí es donde entra el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Este texto esotérico judío contiene instrucciones detalladas sobre cómo moldear un golem e infundirle vida temporal. En el centro de estas prácticas están las palabras sagradas y los nombres divinos, especialmente el Shem HaMeforash, el nombre secreto de Dios, cuya correcta recitación podría animar la materia inerte. Esta vida temporal no se compara con la larguísima jornada de la humanidad, demostrando una vez más que, dentro del proyecto de construcción del hombre, lo divino es un componente de extrema importancia. Esta creación no es banalizada en este texto. La creación de un golem requería más que habilidad manual. Era necesaria una comprensión profunda de la Kabbalah y del poder contenido en las palabras divinas. Los cabalistas, aquellos que estudiaban estos misterios, estaban en busca de un conocimiento profundo, pero también sabían que jugar con estas fuerzas era peligroso. El poder de crear vida, aunque sin alma, conllevaba grandes responsabilidades. Sabían que estaban tratando con energías monumentales, desconocidas para el hombre, que tenían el poder de alterar completamente nuestra realidad cosmológica. Por eso tenían cuidado y pericia. No todos sabían cómo crear estos seres y los que sabían guardaban el secreto. Crear un golem era visto como un acto extraordinario, reservado solo para los más poderosos, como el Rabbi Loew, a quien exploraremos más adelante. Sin embargo, incluso estos maestros comprendían que por más que pudieran imitar la creación divina, sus criaturas jamás serían perfectas. El golem es una prueba viva de los límites del poder humano. Podemos emular lo sagrado, pero en el proceso inflamos impurezas que dejan la creación imperfecta. Entre las leyendas más fascinantes que rodean el mito del golem, la historia del golem de Praga es una de las que más admiro, y pronto entenderán por qué. En el siglo XVI, Yehuda Lo Aisipu de Praga, un respetado cabalista, supuestamente creó un golem para proteger a la comunidad judía de la persecución y los pogromos. Este ser protector hecho de barro fue animado por Loew para cumplir órdenes simples, como proteger a los judíos de amenazas externas. La criatura era fuerte, obediente, pero desprovista de intelecto y libre albedrío. Tenía un propósito y no múltiples facultades mentales ni dominio sobre sí misma. Cumplía órdenes y su capacidad de obedecer era tan limitada como su capacidad para procesar información. Pasó el tiempo y el golem realmente logró cumplir objetivamente su propósito, pero desafortunadamente eso no duró mucho. Lo que se dice, sobre todo la parte más conocida de la leyenda, muestra que el golem de Rabbi Loew terminó volviéndose incontrolable, y el rabino tuvo que desactivarlo borrando la letra Aleph de la palabra Emet, que significa verdad, inscrita en su frente, transformándola en Met, que significa muerte. Esta leyenda deja una lección, incluso cuando está motivado por intenciones nobles, como la protección de su comunidad. El poder de crear vida artificial es algo que debe manejarse con extremo cuidado. El plan de Dios ciertamente difiere del nuestro, pero el golem de Praga no es la única historia que contaré. Otros sabios, como Raba y Solomon Ibn Gabirol, también habrían creado supuestamente sus propios golems, que al final de su existencia se convirtieron en verdaderos fracasos. Todas estas historias revelan una tensión entre el deseo humano de crear y el reconocimiento de los límites impuestos por la divinidad. Esta fue la gran cuestión durante mi estudio. ¿Será que Dios es nuestra esencia y sin Él somos vacíos y huecos? No importaba la dirección en la que leyera, esto se volvía cada vez más claro. El hombre que derrota a Dios en la imaginación es el hombre que inevitablemente depende de Él al final de su tragedia. Porque si del barro vinimos, al polvo debemos volver. El polvo no es más que la intención del hombre sin los planes revelados de un Dios. Pero cuando hablamos de Adán, también hablamos de un hombre perfecto. Un hombre hermoso, cuya piel era resplandeciente, su cuerpo cubierto por finas capas de escamas como si fueran uñas cristalizadas. Una belleza que de hecho no heredamos.
El pecado terminó creando lagunas que la humanidad nunca logró llenar, sin mencionar que Adán también tenía la imagen y semejanza de Dios. Mientras que la primera era un reflejo, la segunda era una intención. Somos visualmente parecidos a Adán, que era un reflejo de Dios. Somos semejantes a Adán, que conservaba un poco del don divino. Esa semejanza del semejante no nos hace iguales. Cuando hablamos de los golems, esto se vuelve aún más complejo. A lo largo de los siglos, los golems han sido descritos de diversas maneras, pero sus características fundamentales permanecen las mismas. Están hechos de barro o arcilla, son grandes y fuertes, con una apariencia humana, pero sin la capacidad de pensar o actuar por cuenta propia. Son esencialmente autómatas, obedeciendo ciegamente las órdenes de sus creadores. Observa que la ausencia de Dios no impide que sucumban a la devoción y actúen bajo los comandos de sus amos. Independientemente de si estamos vacíos o llenos de vida, el hombre tiende a obedecer. Supongo que esto es así porque en el estado inanimado el hombre no persigue nada. Su existencia no es el resultado de la ausencia de creación. Cuando somos creados, somos arrojados al mundo de manera brusca y la cinta evolutiva nunca se detiene. El frenético ritmo cultural y el frenesí religioso desgastan nuestro cuerpo y exilian nuestra alma lejos de la razón. Esto nos hace obedientes porque el mundo nunca es acogedor. Por eso los golems son conocidos por su obediencia incuestionable. No tienen libre albedrío. Piensen bien en esto. El creador tiene el control absoluto sobre el golem hasta que, en algunas leyendas, se vuelve incontrolable, mostrando los peligros de crear algo que no se puede controlar completamente. Observa que en estos casos el hombre ocupa el papel divino sin nunca tener la maestría. El golem es un engaño, una seducción del hombre hacia el trono. Por eso toda tradición épica termina en el combate entre dos fuerzas destructivas divinas. Por eso, el hombre creó al héroe improbable que lucha contra las posibilidades, derrota a villanos más poderosos y asciende a la grandeza que siempre anheló tener. Esta jornada es conocida como la jornada del héroe. Lo verás en la ficción y en la literatura bíblica cuando seguimos a Cristo, tal vez uno de los mayores héroes de la historia. El golem, de hecho, se rebela, lo cual no es inusual para los hombres creados por Dios. Cuando dije que destruir un golem incontrolable sería tan fácil como escribir una palabra en su frente, estaba indirectamente refiriéndome a la importancia que la tradición cabalística atribuye a las palabras. Tienen un poder creador y destructor. El simple acto de borrar una letra puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para una criatura. Esta dependencia de las palabras para controlar la vida artificial es un reflejo de la importancia del lenguaje sagrado en las tradiciones místicas. No son las manos humanas las que realmente dan vida al golem, sino el poder divino de las palabras. Como descubrimos antes en el video sobre los mantras, el poder de las palabras es más importante que la ley de atracción. Y este conocimiento es infinitamente más antiguo, remontándose a los rituales sagrados hinduistas. Pero hay un límite para toda manipulación, sea física o verbal. Por más que el golem pueda ser animado, nunca tendrá un alma. Es una criatura incompleta, una forma de vida inferior, obediente, pero sin verdadera conciencia. Esto representaría un problema bastante peculiar. Esta es una vida que desafía tanto la lógica bíblica como la científica. El golem está vivo, pero no posee alma. Esta es una de las cuestiones filosóficas más profundas que este mito ha creado. Los golems señalan direcciones confusas. Aunque sean imperfectos, existen. Esta existencia supone algún nivel de conciencia, lo que los convertiría en humanos. ¿Es la conciencia lo que nos hace humanos? ¿Qué diferencia a una criatura como el golem de un ser humano? Sin alma, el golem es una cáscara vacía, y eso nos remite a la cuestión de qué es lo que realmente nos hace humanos. ¿Qué te hace a ti un heredero de Adán, hijo del ministerio de Dios en la tierra? Los cabalistas y filósofos religiosos pensarán mucho sobre estos límites. Tendrán temor de que el simple intento de recrear los pasos divinos provoque su ira. Pensarán en cómo seres incompletos podrían vivir sin la responsabilidad del espíritu. Muchos dirán que imitar es un homenaje, pero para estos estudiosos, la creación era un acto genuino de poder y responsabilidad. Quien crea, se convierte en responsable de su creación. Esto seguirá siendo debatido en la contemporaneidad de otra manera.
Se convertirá en una discusión aún más provocativa cuando hablemos de las inteligencias artificiales. Pero no hablaremos de eso por ahora, porque el mito detrás de la creación a partir de materiales inanimados no es exclusivo de la tradición judía. Este es un mito universal. Diversas culturas alrededor del mundo comparten historias que describen a dioses y humanos moldeando criaturas a partir del barro, la arcilla u otras sustancias, otorgándoles vida mediante rituales o poderes divinos. El concepto de dar vida a lo inanimado es tan antiguo como la propia civilización y nos invita a reflexionar sobre el deseo humano o divino de dominar la creación. Y antes de regresar a Sumeria, permíteme analizar de dónde surgió esta narrativa del barro. Existe un estudio serio que muestra que el barro se convirtió en un gran aliado de la creación, sobre todo en las tradiciones antiguas. Es posible que al tratar las narrativas como una construcción social, las personas se sintieran más cercanas al barro por las actividades agrícolas y por verlo como una analogía de que el hombre nació como una semilla que florecería en el campo. Como el mecanismo era dominado, pero la ciencia seguía siendo una zona desconocida, la tradición oral eligió el barro como catalizador de la creación. Y cuando llenaron los vacíos de la creación, ahí estaba el barro. Cuando leemos algo de la mitología sumeria, por ejemplo, encontramos el mito de Enki y Ninhursag, divinidades asociadas con la creación de la humanidad. Están en el centro de la tradición mitológica de ese pueblo. Según la epopeya de Atrahasis, Enki moldeó a los primeros humanos a partir de barro mezclado con la sangre de un dios sacrificado. Nuevamente aparece el barro utilizando el mismo concepto de antes. El hombre solo nace después del toque divino para animarlo. Esta similitud con el mito de Adán e incluso con el golem, aunque parezca coincidencia, no lo es. En estos mitos, la materia inerte necesita de la fuerza vital, ya sea el soplo de Dios o la sangre divina, para transformarse en algo vivo. Refuerzan lo que se ha dicho antes. El hombre parece depender exhaustivamente de Dios. Por eso creo que el plan divino no era solo crear a un hombre para iniciar un proceso de patriarcado largo que llevaría a su pueblo a la tierra prometida. Adán nació para fracasar, enseñando al hombre moderno que los fallos morales son inherentes y que no existe una tabula rasa. Cuando Dios lo creó, se aseguró de que el hombre tuviera las fallas que lo harían tropezar y los éxitos que lo harían grandioso. Y al final le dio la libertad de pensamiento y elección para que decidiera qué camino tomar. Si vamos a la parte egipcia de la historia, veremos al dios Kachenum, representado como un alfarero divino que moldea a los seres humanos a partir del barro en su rueda de alfarero. Kachenum crea tanto el cuerpo como el espíritu de las personas, reafirmando la idea de que el barro, la materia inanimada, puede ser moldeado y animado por un poder superior. Pero lo que hace Kachenum es más profundo que la simple creación física. Es responsable de la formación completa del ser, trayendo no solo la vida física, sino también la conciencia. En la mitología hindú encontramos una narrativa similar con el mito de Prajapati, otro arquitecto que moldea seres a partir de elementos de la naturaleza. Aunque los humanos aquí no son creados exactamente del barro, son formados a partir de principios cósmicos, y la vida es concedida por el propio soplo de Prajapati. Mientras que los dioses de estas culturas logran crear vida con alma, en el mito del golem, la criatura carece de ese soplo divino final. Lo que lo diferencia de Adán o de los humanos moldeados por Enkishi o Ka'ashe-Enum es la ausencia de esa esencia, algo que los cabalistas explican como la falta de alma. El golem es una criatura física sin la chispa que le daría verdadera conciencia y libre albedrío. Por más que intentemos imitar la creación, siempre faltará algo fundamental: el alma. Intentaré contribuir para que este elemento represente una solución y no un retroceso, pero lo haré poco a poco hasta el final del video. Porque cuando hablamos de vida creada por los hombres, estamos hablando de artificialidad. Si no hay alma, no es humano. Es hora de llevar esta discusión brevemente al campo de la creación artificial en otras culturas. Los africanos lo llamarán Nenkisi. No son golems, pero se asemejan al menos estructuralmente. La larga tradición africana contará que estas figuras esculpidas en madera, dotadas de un poder místico que les concede capacidades espirituales, son creadas de la nada y emergen con poderes. Creían que los Enekaisi podían albergar espíritus, intermediando entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
En el Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, los primeros humanos también fueron creados a partir del barro, pero estos primeros experimentos fracasaron. Las figuras de barro eran frágiles, se rompían y no podían sobrevivir. En todas estas tradiciones veremos casi el mismo mito. Todas estas criaturas también son frágiles, tanto física como espiritualmente. Incluso los Nixi, poderosos como son, están limitados dentro del mundo físico. Los golems, que no poseen alma, nunca dejan de ser, de hecho, inanimados. La ciencia moderna también ha comenzado a notar estas tradiciones y ha hecho descubrimientos fascinantes sobre el concepto de crear vida a partir de materia inerte. ¿Han oído hablar de la teoría de que la vida podría haberse originado a partir del barro? Investigaciones científicas recientes sugieren que la vida en la Tierra podría haber tenido su origen en estructuras minerales, como los cristales de arcilla, que habrían actuado como catalizadores para la formación de las primeras moléculas orgánicas. Esta hipótesis es conocida como la hipótesis de la arcilla, propuesta por el científico Graham Kearns Smith. Él cree que las superficies de los cristales de arcilla podrían haber servido como una matriz para la organización de las moléculas que eventualmente formarían la vida. La idea es que las moléculas complejas, necesarias para formar organismos vivos, podrían haberse estructurado sobre la superficie del barro, un medio estable y favorable para su organización. ¿Parece familiar? Es curioso notar cómo el concepto de vida surgida del barro, que antes era considerado un mito o una metáfora espiritual, ahora comienza a ganar espacio dentro de la ciencia. La teoría científica de Kearns Smith conecta de manera impresionante el mito y la ciencia. ¿Será posible que las antiguas leyendas sobre la creación de vida a partir del barro estén de alguna manera alineadas con la verdad científica? Aunque aún hay muchas dudas y controversias sobre esta hipótesis, el hecho de que los científicos contemporáneos estén explorando el potencial de la arcilla como un catalizador de vida ofrece una nueva dimensión a la antigua sabiduría de los mitos. Este esfuerzo también muestra que lo que narra la Biblia es el acto en sí y su consecuencia. Podemos suponer que todo lo que Dios hizo fue científico, provocado por un don sobrenatural, pero transmitido como algo empírico. El mundo que el hombre estudia no parece en absoluto algo meramente mágico. Como dije antes, Dios no hizo nada sin un plan equilibrado. Creó ecosistemas, faunas y floras. Creó el clima, las vegetaciones y las diversas temperaturas de la Tierra. Cuando pensamos en los detalles de la creación, nada parece haber sido al azar. Es esta causalidad la que los científicos están estudiando. Pero la ciencia también enfrenta limitaciones. Por más que logremos crear moléculas orgánicas y simular condiciones favorables para el surgimiento de la vida, la cuestión de la conciencia, el equivalente al alma en el campo espiritual, sigue siendo un misterio. Así como los antiguos cabalistas se preguntaban si un golem sin alma podía considerarse verdaderamente vivo, la ciencia moderna aún no ha logrado comprender plenamente qué es lo que hace que un ser esté vivo en términos de conciencia y subjetividad. Una persona que está en estado vegetativo sigue viva. Una persona con muerte cerebral técnicamente no ha muerto. Este es el límite paradójico de la ciencia. Otro punto fascinante es que, en el campo de la inteligencia artificial y la robótica, muchos investigadores ya enfrentan preguntas éticas similares a las planteadas por los mitos del golem. ¿Podemos crear algo que tenga libre albedrío o estamos condenados a crear seres artificiales que solo sigan nuestras órdenes? Los sistemas de inteligencia artificial actuales, aunque sofisticados, todavía operan dentro de los parámetros programados por sus creadores. Aunque podamos crear estructuras físicas, biológicas o tecnológicas que imiten la vida, la esencia de la vida, el alma o la conciencia, continúa escapando de nuestra comprensión y de nuestros microscopios. ¿Falta solo una cosa, algo más profundo, algo que la ciencia aún no puede explicar, pero que las tradiciones antiguas ya comprendían de manera intuitiva? El mito del golem en su simplicidad y profundidad nos recuerda que pretender ser dioses es un terreno peligroso, pero al mismo tiempo nos inspira a buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la vida. Porque es innegable que nuestra capacidad de crear vida es casi una herencia genética y un derecho de nacimiento. Si Dios no crea nada imperfecto, ciertamente estamos siguiendo un guión.
Por eso los invito a entender el mito del golem como una alegoría de nuestra propia ambición y de nuestros límites. Crear nos permite recrear el futuro, pero repitiendo el pasado. Si somos realmente capaces de hacerlo, debemos prepararnos para una consecuencia, porque notamos que estas antiguas leyendas no son solo mitos del pasado, sino reflejos de cuestiones eternas que se mezclan con los desafíos modernos. ¿Notaron cómo todo está interconectado? Hoy revelé la tensión entre el deseo humano de crear y los límites impuestos por la divinidad, y esa tensión se manifiesta hoy en la ciencia, la tecnología y la búsqueda del dominio sobre la vida. Cuando miro el mito a través de una lente contemporánea, encuentro paralelismos sorprendentes con los dilemas éticos y filosóficos que enfrentamos. Si algún día descubrimos la fórmula matemática del alma, no puedo ofrecer un pronóstico. Lo que, de cierta manera, me lleva a cuestionar quién es el verdadero creador y quién es la criatura.